El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa, el regreso a clases 100% presenciales, la inmunoprotección en pacientes escolares. Es organizada por el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y el laboratorio farmacéutico Merck. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con la doctora Aurora Alejandra Chávez García. Ella es especialista en pediatría con subespecialidad en alergia e inmunología clínica por el Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital de Especialidades Siglo XXI. Está certificada por el Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Doctora, bienvenida. Buenas tardes para este momento que estamos haciendo este trabajo y es un honor para mí tener la oportunidad de platicar con usted. Hola doctor, buenas tardes. También igualmente es un honor poder estar participando con ustedes. Y me encanta que toquemos el tema del regreso a clases porque, claro, ya es muy necesario y sobre todo la pregunta que nos hacen los padres. ¿Es un buen momento para que regresen y cómo lo puedo proteger o cómo puedo hacer para que se sienta más protegido el niño y yo como padre más tranquilo? ¿Usted qué nos puede comentar ahora que los niños regresan a clases 100% presenciales? ¿Es recomendable el uso de inmunoestimulantes en estos pequeños? Claro, doctor. Mire, yo creo que es la pregunta más frecuente que recibimos ahora en la consulta y es una razón también de angustia en general para todos después de la pandemia. Y sí, claro, creo que independientemente de lo que hemos estado viviendo ahora con el COVID, la protección al regreso a clases es súper importante porque coincide con algo que todo el mundo sabemos y es las infecciones respiratorias de temporada. En septiembre es uno de los picos más altos de virus respiratorios, así es que creo que es un momento importante porque al regresar a estar entre varios niños, varias horas y encerrados, a final del día es el momento ideal para la transmisión de enfermedades, justo porque coincide con la época del virus y porque coincide con el regreso a clases, así que creo que es el momento ideal. Sí, claro, es una preocupación y en la consulta de todos los días en estas temporadas, nuestros niños que habitualmente están sanitos y que les damos un seguimiento llegan enfermitos. Ahora que tenemos esta oportunidad de tener esta explicación que sí es necesario, ¿qué beneficios representa el uso de inmunoestimulantes en estos pacientes escolares? Híjole, la verdad que hay muchísimos grandes beneficios. Obviamente el principal es disminuir el porcentaje de infecciones respiratorias, que también por ende pues, nos va a disminuir la ausencia escolar y el uso de antibióticos, que yo creo que es algo que nos preocupa también mucho a nosotros como médicos y a los padres. Así es que es una gran ventaja el estar utilizando este tipo de productos porque así vamos a ayudar a que el sistema inmunológico de nuestros pacientes esté al 100% y nos reduzca de forma significativa hasta en más de un 40% las infecciones respiratorias y el uso de antibióticos, que yo creo que es algo que todos estamos buscando. Y precisamente la temporada invernal como que nos preocupa demasiado, pero a veces como que perdemos la dimensión y hay otro grupo de niños que en ciertas temporadas del año no son muy estrictos de que se nos enfermen y como que pueden tener como que una susceptibilidad para enfermar. ¿Se recomienda el uso de inmunoestimulantes solamente en etapa invernal o podemos utilizarlos en otros momentos? Yo creo que se puede utilizar en cualquier momento del año, siempre dependiendo y evaluando al paciente, y eso siempre es algo importante que acudamos con nuestro médico y que en base a eso se puede evaluar. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad alérgica de base pueden requerir este tipo de apoyo a la inmunoestimulación a lo mejor en la primavera y no nada más en el invierno, o hay algunos pacientes que su temporada más difícil es el verano, entonces siempre tiene que evaluarse en qué momento, pero no hay una época específica. Yo creo que siempre va a determinarlo el paciente y las características del paciente. Y nosotros también como padres, pues si ya conocemos como que hay alguna temporada más difícil, pues externárselo, ya sea a nuestro pediatra, a nuestro médico general, de que pues nos preocupa y que si existe esta alternativa para ellos. Claro. Ahora, nos enfrentamos a una situación muy interesante. De repente, los padres escuchan por muchos medios, por muchas personas, comentarios, chats, foros abiertos en red, que existen muchas alternativas y la pregunta interesante es, ¿cuál es una buena alternativa que podría utilizar mi niño? ¿Cuáles son las principales diferencias entre los inmunoestimulantes disponibles? Híjole, esa pregunta está súper interesante y creo que más extensa de lo que debería. Uno,
tomar en cuenta que hay inmunoestimulantes sintéticos y los más comunes que son los lisados bacterianos y otros que también es algo que se utiliza comúnmente que son los probióticos, los prebióticos. Pero es importante que sepamos que específicamente los que han tenido y tienen más respaldo con respecto a que realmente reducen infecciones y los efectos del sistema inmunológico, principalmente son los lisados bacterianos. Dentro de estos también hay muchas marcas, muchas diferencias, pero siempre es importante que sepamos, uno, que dependiendo de cómo se preparan es el beneficio que vamos a tener. Los lisados bacterianos mecánicos polivalentes son los que han demostrado mayor integridad de las proteínas, que son los que nos van a dar mejores resultados. Entonces, sí es importante también que cuando hablemos o platicamos con nuestros médicos, pues que nos informen qué tipo de inmunoestimulante vamos a utilizar y que pues, esté el adecuado, porque vuelvo al punto, siempre va a depender mucho de los pacientes y es algo mucho más personalizado. Pero al final del día es importante que sepamos que sí existen muchos tipos y también el tiempo. Va a ser importante que se respete el tiempo. Luego a veces uno como papá, ya para qué le doy tanto tiempo y nos cortan los tratamientos, no completan el efecto y después por eso pareciera que no funcionan. La realidad es que sirven, pero el hecho es que son por 3 meses para que realmente tengan ese efecto en el sistema inmunológico. Y es importante el que respetemos las dosis y el tiempo. Entonces, yo creo que esa es la gran tarea y el gran reto con los pacientes. Claro. Y a propósito de prevenciones, de repente pensamos que una prevención es solamente un instante, un momento, y se nos olvida que es un trabajo continuo y hay que respetar ciertas oportunidades, esquemas, planes de cuidados o de tratamientos que se tengan que ofrecer a algunos niños en específico. Pero a propósito de esto, entonces, ¿un inmunoestimulante puede administrarse en cuadro agudo? Bueno, lo ideal es que sean preventivos, es decir, antes de que se presente la enfermedad. De hecho, vuelvo al punto, la mayoría de los estimulantes, su esquema básico es de 3 meses. Sí hay esquemas como un poco más rápidos, pero lo ideal es que sean a lo largo de 3 meses previo a la época que nosotros estamos evaluando. Es decir, ahorita para el regreso a clases, lo ideal es que hubiéramos empezado probablemente desde junio, julio, agosto. Que no está mal si, por ejemplo, empezamos ahorita, agosto, septiembre, octubre, que como quiera ahí nos toca un poquito el otoño, claro. Pero al final del día siempre lo ideal sería anticiparse un poco a esto, y esto sobre todo para favorecer que se haya reforzado realmente, porque la respuesta inmunológica es un proceso lento al final del día, y que se logre esa capacitación del sistema inmune y que logremos esos beneficios, siempre va a ser preventivo. Entonces, sí, lo ideal es que lo hagamos siempre con anticipación. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas que siempre nos externan nuestros pacientes, incluso los papás de los pacientes y nuestros pacientes como tal, porque bueno, a fin de cuentas ellos son los principales beneficiados. ¿Quiere agregar algún comentario final a esta plática? Ok, sí, nada más pues sugerirles a los pacientes, que a los papás de los niños, a nosotros mismos como pacientes, si tenemos la inquietud de si somos candidatos a este tipo de tratamiento, nos acerquemos a nuestro médico para que él nos pueda evaluar y que nos pueda decir cuál es lo ideal para nosotros. Muchísimas gracias. Genial, doctora. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dio para platicar con ustedes y agradecemos a la doctora Aurora Alejandra Chávez García por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.